Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, sexta parte, episodio 4. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. La masonería Rothschild en la independencia de América. Desenmascarando a Simón Bolívar. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. ¿Podemos acusar a los independentistas de América del Norte de haber sido agentes de Rothschild? La mayor parte de los independentistas de América del Norte fueron masones, tanto en el norte como en el sur. De los 56 firmantes de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, al menos 9 fueron con seguridad masones. William Ellery, de Rhode Island; Benjamin Franklin, de Pensilvania; John Hancock, de Massachusetts; Joseph Hewes, de Carolina del Norte; William Hooper, de Carolina del Norte; Robert Treat Pine, de Massachusetts; Richard Stockton, de Nueva Jersey; George Walton, de Georgia; y William Whipple, de Nueva Hampshire. También se sabe que Thomas Jefferson y George Washington fueron masones. No obstante, en esa época la masonería aún no estaba infiltrada por los Illuminati, y casi todos los hombres cultos, ilustrados, interesados en la política o científicos eran masones. No se puede generalizar y afirmar que todos los masones hayan sido agentes de los Rothschild, y mucho menos en esa época y en América del Norte. La masonería estaba alejada aún de la influencia del Banco de Inglaterra y con intereses propios muy contrarios a los mismos. Benjamin Franklin fundó la Logia de Pensilvania y, estando en Francia, fue miembro de la Logia Les Neuf Sœurs, la Logia Gran Oriente de Francia. Tuvo su origen en aquellas logias de jacobitas, contrarios a los intereses del Banco de Inglaterra. Recién en 1799 pasaron a estar bajo el control de la masonería inglesa. En el capítulo 3, líderes que se resistieron a la banca, hemos detallado las causas de la independencia de Estados Unidos, principalmente por poseer una moneda propia, el Colonial Scrip, independiente de la banca inglesa usurera. Para mediados de 1700, la corona inglesa ya se encontraba totalmente endeudada con el Banco de Inglaterra, luego de haber peleado 4 costosas guerras desde su creación. 140 millones de libras, una cifra bastante impresionante en esos tiempos. El gobierno británico no tuvo entonces mejor idea que aumentar impuestos a las colonias americanas. Impuestos para pagar esas deudas exactamente como lo hacen ahora. Y por otro lado, eliminar la autonomía de la moneda libre de deuda de las colonias. No contaron, sin embargo, que con sus colonias americanas nunca habían sido golpeadas con el flagelo de un banco privado y vivían en relativa prosperidad gracias a su moneda, que si bien no tenían respaldo en oro o plata, era independiente y se basaba en la confianza para su intercambio. A este tipo de moneda se le llamaba moneda fiat y significa moneda de fe. Benjamin Franklin
escribió acerca de las colonias británicas en América del Norte, en la década de 1750. En ningún lugar de la tierra se encuentra uno a gente más feliz y con más bienestar, porque nosotros en las colonias emitimos nuestra propia moneda llamada Colonial Script. Al emitir nuestra propia moneda, podemos controlar su poder de compra y no estamos obligados a pagar a nadie intereses. Estos Colonial Scripts eran impuestos por el propio Franklin, pero él mismo no se dedicaba a la usura ni a imprimir billetes de más. De lo contrario, no hubiera habido esta prosperidad. Esto produjo una rápida alarma en el Banco de Inglaterra. América aprendió el secreto del dinero, y ese genio debía retornar a su botella tan rápido como sea posible. Los ingleses apresuraron entonces la ley del sello de 1764. Fue una ley del Parlamento británico que supuso un impuesto directo y específico para las 13 colonias de América Británica, que requería que la mayoría de los materiales impresos en las colonias se publicaran en papel sellado y producido en Londres, timbrados con un sello fiscal en relieve. Estos materiales impresos eran documentos legales, revistas, periódicos y muchos otros tipos de papel utilizados en todas las colonias. Al igual que los impuestos anteriores, el impuesto de los sellos tenía que ser pagado en moneda británica válida, no en papel colonial. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.